Hay algo que quizás nunca te confesarán, algo que los aterra hasta los huesos, y es sentir que pierden el control sobre alguien que creían tener bajo su dominio. ¿Te suena familiar esa sensación de estar atrapado en un ciclo que no entiendes? Este vídeo es para ti, hombre o mujer, si alguna vez sentiste que alguien intentaba dominar tu vida. Para ellos, no hay peor pesadilla que ver a su víctima, esa persona que creían tener en su red, volverse inmune a sus manipulaciones. Imagina el pánico en su interior cuando sus intentos de control son ignorados, cuando esa persona que les daba todo su poder simplemente rompe el ciclo de dependencia emocional que los alimenta. Es como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su máscara, esa fachada perfecta que tanto se esfuerzan en mantener, se resquebraja, y lo que queda es un ser desesperado, casi obsesionado, dispuesto a hacer lo que sea, lo impensable, por recuperar su dominio sobre ti. Para ellos, no hay peor pesadilla que ver a su víctima, esa persona que creían tener en su red, volverse inmune a sus manipulaciones. Imagina el pánico en su interior cuando sus intentos de control son ignorados, cuando esa persona que les daba todo su poder simplemente rompe el ciclo de dependencia emocional que los alimenta. Es como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su máscara, esa fachada perfecta que tanto se esfuerzan en mantener, se resquebraja, y lo que queda es un ser desesperado, casi obsesionado, dispuesto a hacer lo que sea, lo impensable, por recuperar su dominio sobre ti. Cuando hablamos de narcisismo, la mente suele irse a la imagen del arrogante, del ególatra que solo se mira al espejo. Pero la realidad, según la psicología profunda, es mucho más compleja y, quizás, triste. En el fondo de cada narcisista, detrás de esa imponente fachada de confianza, hay un miedo profundo al rechazo y una autoestima increíblemente frágil. Es como una burbuja que necesita constante validación externa para no estallar. No es que se amen demasiado, es que se temen demasiado a sí mismos. De hecho, estudios serios, como uno realizado por la Universidad de Ohio, han descubierto que los narcisistas dependen en gran medida de la aprobación externa para regular sus propias emociones. Piensa en ello, sin alguien que los admire, que les tema, o que simplemente les otorgue poder con su atención, su identidad, su frágil sentido de quiénes son, simplemente se desmorona. Por eso manipulan, por eso engañan, por eso ejercen control sobre los demás, porque su propio bienestar emocional, su estabilidad interna, depende por completo de cómo los demás los perciben. Es un ciclo agotador para ellos también, aunque no lo parezca. Pero aquí viene la parte más fascinante, y la que abre la puerta a tu empoderamiento. El narcisista no solo necesita admiración, también necesita, extrañamente, oposición. Un estudio revelador del Dr. Craig Malkin, un psicólogo de Harvard y autor del libro, Rethinking Narcissism, explica un fenómeno llamado egoísmo reactivo. ¿Qué significa esto? Que pueden volverse obsesivos con las personas que les niegan esa validación, con quienes desafían su control. Cuando alguien deja de alimentarlos emocionalmente, en lugar de simplemente alejarse, el narcisista puede engancharse aún más, intentando desesperadamente recuperar esa influencia que siente que se le escapa. Y esto es absolutamente clave. Si logras entender cómo opera su mente en estos momentos, puedes cambiar por completo la dinámica de poder en la relación. Cuando un narcisista encuentra a alguien que lo nutre emocionalmente, hará lo que sea por mantenerlo cerca. Sin embargo, si aplican las estrategias correctas, puedes romper ese ciclo. Lograrás que, en lugar de verte como una fuente predecible de control, te perciba como un desafío brutal a su ego. Aquí ocurre la paradoja. Al no poder ejercer su control habitual, el narcisista entra en un estado de incertidumbre que, sorprendentemente, puede volverse psicológicamente dependiente de quien le niega ese poder. En esencia, el cazador se convierte en la presa. Este principio psicológico es lo que permite que, al cambiar la forma en que tú respondes a un narcisista,
su percepción sobre ti cambie drásticamente. En lugar de verte como alguien más a quien puede manipular, comienza a verte como una fuente de desafío y misterio, lo que activa su instinto obsesivo. Y no, esto no es magia oscura ni manipulación de tu parte, es simplemente comprender cómo opera la mente de un narcisista y usar su propia psicología a tu favor para protegerte. Por eso, en los próximos minutos, te enseñaré exactamente cómo hacerlo, paso a paso, para que seas tú quien tenga el control sobre tu propio bienestar. La primera y quizás más poderosa herramienta en tu arsenal es el silencio estratégico. Los narcisistas se alimentan, viven y respiran del drama. Es su oxígeno. Si tú reaccionas a sus provocaciones, a sus ataques, a sus quejas, les estás dando exactamente el poder que buscan. Un estudio publicado en el Journal of Personality Disorders encontró que los narcisistas experimentan una fuerte disonancia emocional cuando no reciben la reacción esperada. Es como si su sistema operativo se bloqueara. Piensa en esto, si en lugar de entrar en esa discusión interminable, en lugar de justificarte o tratar de razonar con alguien que no escucha, simplemente deja sus palabras en el vacío. Un simple, ok, una mirada neutra, sin emoción, o incluso el silencio total, crea un vacío emocional que el narcisista simplemente no puede soportar. No es una rendición, es una estrategia. Un estudio de la Universidad de Kentucky encontró que las personas con rasgos narcisistas tienen una baja tolerancia a la falta de estímulo social. El silencio los lleva a una sensación de pérdida de control, e incluso a la desesperación. Al no ceder a su juego, al no darles la reacción que anhelan, obligas al narcisista a cambiar de táctica. Al principio, sí, intentará provocarte con más insistencia, con más veneno. Pero cuando vea que no obtiene esa recompensa emocional, esa reacción tuya, empezará a obsesionarse contigo. ¿Por qué? Porque los narcisistas tienen un miedo profundo a la irrelevancia y al rechazo. El Dr. Sam Bagnin, un reconocido experto en trastorno narcisista de la personalidad, explica que cuando un narcisista siente que ha sido ignorado o desplazado, su ansiedad se dispara y puede entrar en un estado de obsesión para recuperar tu atención y tu control. Y es aquí donde la dinámica cambia por completo. Al mantener ese silencio estratégico, el narcisista deja de sentirse poderoso y, en cambio, empieza a sentir que necesita recuperar tu atención. Lo que antes era su persecución, ahora invierte los papeles. Tú te conviertes en el enigma, en el desafío que no pueden descifrar. Y en el mundo de un narcisista, lo que no pueden controlar, los consume por completo. La segunda estrategia es la imprevisibilidad. Los narcisistas construyen todo su poder a partir de la predictibilidad de sus víctimas. Saben con dolorosa precisión qué palabras usar para provocarte, qué gestos manipular para desestabilizarte, qué actitudes adoptar para mantenerte en su órbita. Es como si tuvieran un guión de tu vida, y tú, sin saberlo, lo sigues. Pero ¿qué ocurre cuando ese guión, de repente, cambia? Imagina esto, si de un momento a otro dejas de reaccionar como esperan, si muestras una indiferencia genuina ante sus provocaciones que antes te hacían explotar, o si en un giro inesperado adoptas un comportamiento distante y enigmático. Cuando rompes ese patrón predecible, ese guión que les otorgaba control sobre ti, los desorientas por completo. La psicóloga Ramani Durvasula, otra eminencia en el estudio del narcisismo, señala que cuando un narcisista ya no puede anticipar tus reacciones, su sensación de poder se desmorona y entra en un estado de ansiedad e inseguridad permanente. La ciencia respalda este fenómeno. Un estudio publicado en el Journal of Abnormal Psychology descubrió que los individuos con rasgos narcisistas experimentan altos niveles de estrés cuando sus expectativas sobre los demás no se cumplen. Es decir, cuando no obtienen la respuesta esperada, su cerebro entra en un estado de alerta máximo, intentando desesperadamente recuperar el control que sienten que se les escapa.
En este punto, el narcisista puede intensificar sus intentos de manipulación, sí. Pero si te mantienes firme en tu imprevisibilidad, si no les das lo que esperan, comenzarán a sentirse vulnerables. Este cambio en la dinámica los obliga a adaptarse a ti, en lugar de ser tú quien se adapte a ellos. Este efecto es aún más poderoso y esto es crucial que lo uses con cautela, de vez en cuando les das pequeños momentos de validación o atención, pero solo para luego retirarlos nuevamente. Este refuerzo intermitente no es para que los enganches, sino para crear en el narcisista una necesidad obsesiva de recuperar esa atención que le niegas la mayoría del tiempo. Al no saber cuándo recibirán aprobación o rechazo, su mente entra en un estado de incertidumbre que, paradójicamente, puede hacerlos psicológicamente dependientes de tu respuesta. En otras palabras, cuando el control deja de estar en sus manos, se ven forzados a seguirte el juego a toda costa para intentar recuperar lo que perdieron. Tú, sin buscarlos, te vuelves el centro de su obsesión. La tercera estrategia es desafiar su realidad. Los narcisistas son maestros en moldear la percepción de los demás, a través de una manipulación psicológica muy sutil y, a menudo, dañina. Y es clave que lo sepas. Utilizan tácticas como el gaslighting para distorsionar la realidad, para hacer que sus víctimas duden de sus propios recuerdos, de sus propias emociones, de su propia cordura. Crean situaciones donde ellos siempre son las víctimas incomprendidas, los héroes indiscutibles, o los incomprendidos. Esta es la estrategia que les permite controlar la narrativa, la historia, y por lo tanto, controlar a las personas que los rodean. Pero hay una debilidad enorme en este método, un punto ciego, cuando alguien los confronta con hechos irrefutables, con la verdad clara y contundente, y se niega rotundamente a caer en su juego emocional, su estrategia se derrumba por completo. Un estudio publicado en el Journal of Social and Personal Relationships encontró que los individuos con rasgos narcisistas reaccionan con frustración y una profunda incomodidad cuando se les enfrenta con evidencia clara que contradice sus manipulaciones. Por lo tanto, en lugar de responder con enojo, con rabia, o de entrar en discusiones interminables donde siempre ganarían por agotamiento, la mejor táctica es una confrontación directa, breve y concisa. Si un narcisista intenta manipularte con una mentira evidente, si intenta reescribir la historia, puedes simplemente responder con una frase simple pero demoledora: "Eso no ocurrió, y lo sabes". O, "Mis recuerdos son diferentes". Y luego, mantén el silencio. Este simple acto los desarma, porque no les das margen para justificar su versión, ni para alimentar un debate donde puedan tergiversar la verdad a su favor. El silencio, en este punto, es un arma poderosa. Al privarlos de la oportunidad de controlar la situación y la narrativa, el narcisista se enfrenta a su mayor temor: perder su credibilidad, quedar expuesto, y lo que es peor para ellos, a la burla o al cuestionamiento ajeno. Esto genera en ellos un alto nivel de disonancia cognitiva, es decir, un choque brutal entre su autoimagen inflada de perfección y la realidad incómoda que se les presenta. Los deja en un estado de extrema incomodidad. Por eso, si eres constante en desafiar sus mentiras sin engancharte emocionalmente, si te mantienes firme en tu verdad, no solo pierden poder sobre ti, sino que pueden volverse obsesivos en su intento de recuperar ese control, esa verdad, que ya no les crees. Los obligas a esforzarse por tu validación. Para aplicar estas estrategias con un éxito duradero, es crucial desarrollar lo que llamamos una indiferencia emocional estratégica. Recuerda, los narcisistas prosperan cuando logran provocar reacciones en los demás, ya sean de ira, tristeza, miedo o frustración. Reducir tu respuesta emocional es una de las herramientas más poderosas y liberadoras que puedes emplear. En lugar de caer en su juego, usa respuestas breves, neutras y sin emoción. Un "ok", un "entiendo", un "veremos" o un "gracias por compartir" los deja sin margen para manipularte,
porque no les das nada con que trabajar. Esta es vital. Cuanto más expliques tus acciones, tus motivos, tus sentimientos, más información les das para usar en tu contra en el futuro. En su mundo, cada detalle que revelas puede convertirse en una herramienta de manipulación. La clave es mantener la conversación breve, concisa y sin emociones, cortando el flujo de combustible. Si alteras tus patrones de respuesta y conducta, su capacidad de manipulación se debilita enormemente. Un día puedes responder con calma a una provocación y el siguiente con total indiferencia, sin previo aviso. Esto los coloca en un estado de incertidumbre constante que los obliga a esforzarse más por obtener tu validación, invirtiendo su energía en ti, en lugar de controlarte. Por último, afirma tu realidad con firmeza, pero sin caer en discusiones interminables. No intentes convencerlos, ni esperes que acepten tu verdad. Simplemente expon los hechos con seguridad, con calma, y mantente firme en ellos. Tu paz no depende de su reconocimiento. La combinación constante de estas acciones genera en el narcisista una abrumadora sensación de pérdida de control, llevándolo a obsesionarse con recuperar la influencia que antes tenía sobre ti. Es una batalla psicológica donde tu calma es tu arma más potente. No es venganza, es liberación. No es manipulación, es autoprotección inteligente. Recuerda esta verdad fundamental: un narcisista solo tiene control sobre ti mientras tú le des importancia a su juego, a sus reacciones, a sus palabras. Es un juego de poder que solo existe si tú decides jugarlo según sus reglas. Por eso, cuando aprendes a poner límites claros, a dominar tus propias emociones, y a responder con inteligencia estratégica en lugar de impulsividad, dejas de ser una víctima y te conviertes en alguien a quien simplemente no pueden doblegar. Si alguna vez te sentiste pequeño, insignificante, o que un narcisista tenía poder absoluto sobre ti, hoy has recibido las herramientas poderosas para cambiar esa dinámica para siempre. No necesitas pelear, gritar, ni demostrarles nada. No necesitas convencerlos. Solo necesitas comprender su psicología profunda, y con esa comprensión, actuar con estrategia, con calma, y con el foco en tu propio bienestar. Y cuando lo hagas, con paciencia y constancia, verás un cambio asombroso. La persona que antes te manipulaba, que te hacía dudar de ti mismo, ahora, de forma casi inexplicable, será quien te busque a ti. Será quien intente, desesperadamente, recuperar esa conexión que tú, con tu inteligencia emocional, has decidido que solo existirá bajo tus propios términos. Este es tu momento para recuperar tu paz, tu autoestima y tu libertad. Espero que este vídeo te haya brindado claridad y un camino. Si estas ideas resuenan contigo o si tienes tus propias experiencias, te invito a dejarnos un comentario. Tu voz es importante. Y si este contenido te ha sido útil, compártelo y suscríbete a nuestro canal para seguir explorando temas que te empoderen.